Feliz sábado a todos, feliz sábado. Vamos a repasar la palabra de nuestro Dios a través, a través de este tema que he titulado Conciencia. Eh, a ver si al escuchar la palabra esta de conciencia, pues se nos vienen muchos, muchas ideas a la mente, ¿sí? Pero vamos a leer de nuevo 1 Timoteo 1:19. Vamos. Dice 1 Timoteo 1:19, manteniendo la fe y la buena conciencia. Es una invitación del apóstol Pedro de parte de nuestro Dios. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual algunos naufragaron en la fe. En otras palabras, dice, la invitación es a mantenernos en la fe, pero también en una buena conciencia, porque cuando llegamos a desecharla, podemos naufragar este, en la fe y separarnos de Dios. O sea que va ligada la fe y la conciencia, ¿sí? Vamos a ver ahí en la siguiente, vamos a ver algunas diferencias entre eh, la misma palabra conciencia, pero escrita de diferente forma. Dice aquí diferencia entre conciencia con SC y la diferencia con la palabra conciencia con pura C de casa, ¿sí? Son algo muy similar, pero que trabaja de diferente manera, ¿sí? Los dos términos estos que tenemos aquí, conciencia con SC y con C, derivan de la misma raíz etimológica, ¿sí? De una palabra latina que se denomina conscientia, ¿sí? Que quiere decir con conocimiento. Eso quiere decir con conocimiento. El origen de esta palabra, una palabra de raíz latina. Pero vamos a ver primero lo que significa conciencia con S y C. Dice que es la capacidad del ser humano para reconocer y recibir la realidad. Es la capacidad que usted y yo tenemos para qué, para reconocer y percibir la realidad. En este momento nosotros estamos, eh, quiero creer que conscientes porque estamos reconociendo que el entorno, la realidad que nos está rodeando, lo que estamos viviendo ahorita en el momento, en el aquí, en el ahora, ¿sí? Y reconocerla con un objetivo, dice, para relacionarnos con ella, reconocernos dentro de ella, ¿sí? Y de esa realidad y reflexionar sobre ella. Y es también el acto psíquico, conciencia con S y C también es el acto psíquico, ¿sí? Mental, por medio del cual el individuo se reconoce a sí mismo en el mundo. Es el reconocer, yo soy David, estoy en Durango, estoy en México, trabajo aquí, es decir, reconocer todo. Ese es el acto psíquico, la conciencia del individuo, reconocernos a nosotros mismos y el papel que estamos jugando dentro del mundo. En esta imagen que está aquí, que dice alteraciones de la conciencia, esta conciencia puede alterarse. Y hay, aquí tenemos algunas, ¿qué diríamos?, causas de esta alteración de la conciencia. Por ejemplo, o una crisis epiléptica, y al centro arriba dice epilepsia, ¿sí? Una crisis epiléptica nos desconecta de qué? De, de la realidad, ¿sí? ¿Sí? Se nubla, se interrumpe la conciencia. ¿Qué más puede ser otra causa? Un estado de coma, ¿sí? Un estado de, 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 de una enfermedad muy grave, ¿sí? Que esté afectando también el cerebro. Una lipotimia, que es una, en otras palabras, un desmayo, ¿sí? Sí,
el sistema nervioso se ve afectado en este sentido, la conciencia más bien. La conciencia que está contenida dentro de nuestro cerebro se ve alterada por muchas causas. Estas son algunas, ¿sí? Otra puede ser el dormir, el estar dormido. Cuando estamos dormidos, pues también no estamos conscientes de esa realidad que nos está rodeando. Por eso a veces nos dicen, como, te agarraron dormido, es decir, inconsciente, fuera del lugar donde debo de estar, de la realidad. ¿Sí? Entonces, ahorita más adelante vamos a ver otro tipo, bueno, también las enfermedades mentales nos desconectan, nos nublan la conciencia, ¿sí? El darnos cuenta del aquí, el ahora, quién soy, dónde estoy, por qué, ¿sí? Mi ubicación dentro del mundo real. Vamos a ver la siguiente, vamos a ver ahora la palabra, eso fue en relación a la palabra conciencia con S y C, pero aquí tenemos nosotros la palabra conciencia con C, que ya dijimos, deriva de la misma raíz latina, que es conciencia, y estar, estar alerta, ¿no? En la realidad. Entonces, pero la palabra conciencia con C tiene una connotación un poco diferente, muy relacionada con la conciencia, con el TIC, pero diferente. Dice propiedad, esta es una propiedad del espíritu. Esto tiene que ver con la cuestión espiritual. La conciencia es una propiedad del espíritu humano que se emplea, ¿para qué dice? Para definir la capacidad de la persona para distinguir entre el bien y el mal, para darnos cuenta qué está bien y qué está mal, ¿sí? Para darnos cuenta de que distinguir el sentido moral y ético de las cosas, ¿sí? Para poder distinguir, para poder decir esto sí es ético, esto no es ético, esto es moral, esto es amoral o antimoral, ¿sí? Así como también la palabra conciencia, la conciencia con C, más bien, es, nos da ese conocimiento crítico y reflexivo de la realidad. O sea, no solamente estoy consciente con ese y sé y sé que estoy aquí en Durango, ahí que son las 11 de la mañana, sino que dice aquí que eh, me da un conocimiento crítico y reflexivo. Es decir, bueno, sí estoy aquí y son las 11, pero ¿por qué estoy aquí? Ah, es que es sábado y el sábado es el día del Señor y el día del Señor estamos reflexionando en la palabra de Dios, etcétera. Sí, es decir, la conciencia con C, que es una propiedad del espíritu, decíamos, nos da ese conocimiento crítico y reflexivo de la realidad que estamos, en la que estamos. ¿Sí? El conocimiento que permite enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente que los actos propios, ¿sí? Porque es muy fácil enjuiciar a quien los actos de los demás, pero tener, estar, tener conciencia con C es tener ese conocimiento para enjuiciar moralmente la realidad y los actos, pero principalmente cuáles actos, cuál realidad, la mía, ¿sí? Por ejemplo, usamos esta palabra conciencia cuando decimos su conciencia le impidió actuar de esa manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo consideró inapropiado y entonces su conciencia le impidió actuar así o responder así ante tal agresión o ante tal situación, ¿sí? Otra frase que podemos poner como ejemplo dice, la nuestra es una sociedad sin conciencia ambiental, ¿sí? Sin conciencia social, por ejemplo. Estamos viviendo una época muy difícil donde la conciencia este, se ha visto sin tener epilepsia, sin estar en estado de coma, sin tener alguna
quizás algún problema de salud mental, la conciencia del ser humano en la actualidad se ha ido degradando, se ha ido opacando, se ha ido encalleciendo, se ha ido endureciendo, y de manera que no tenemos conciencia, por ejemplo, ambiental, y tiramos la basura en cualquier lado, por eso se nos inunda la ciudad de Durango, porque donde quiera echamos basura y llegan los aguaceros y las alcantarillas están tapadas de basura. Bueno, tampoco tenemos conciencia social, es decir, de las necesidades de los demás, etcétera, ¿no? Entonces, cada quien nos dedicamos a lo nuestro, ¿sí? A nuestro interés personal. Hemos perdido esta conciencia o de poder decir, saber distinguir lo que está bien y lo que está mal. Estamos también en una época donde la conciencia con C se ha perdido, ¿sí? Eh, porque fácilmente nosotros podemos ofender, fácilmente podemos defraudar, fácilmente podemos quedar mal en una cita, fácilmente podemos este, eh, lastimar a alguien, fácilmente puedo faltar al trabajo, fácilmente puedo faltar a la iglesia, fácilmente puedo dejar de hacer lo correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no tengo esa conciencia, esa percepción de poder enjuiciar lo que está bien, lo que está mal, lo que es ético, lo que... Hoy en la actualidad, cuando se habla de ética o más bien de moral, de lo que está bien y lo que está mal, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me han preguntado la gente, ¿y tú cómo sabes que eso es lo correcto? ¿Tú cómo sabes que eso es la verdad? ¿Tú cómo sabes? Y entonces, ¿qué podemos contestar ante esto? Pues a veces es mejor no contestar nada, ¿sí? Porque el Señor nos invita también, dice, evita esas pláticas, esas, ¿cómo se llama? Sí, pues esas pláticas que a nada conducen, sino al contrario, te producen malestar físico, mental, emocional, y que a nada conducen, dice. Hasta puedes salir hasta de pleito y hasta puedes quedar de enemigo con la persona. Por eso dice, al necio, pues nada más escúchalo y no discutas con él. Con el sabio, sí discute, porque aprenderás de él. Entonces, la conciencia, entonces, es lo que más se ha perdido. La conciencia con ese y C, bueno, pues al menos sabemos que estamos vivos, ¿no? Y eso es estar consciente, ¿sí? No estamos desmayados, ¿no? Sino es más fácil darnos cuenta de que estamos conscientes con S y C que con pura C. Cuando hablamos de la conciencia con C, pues podemos creer que sí somos personas conscientes, pero en realidad no, pues la, la prueba la tenemos, ¿no? Tenemos una sociedad inconsciente en todas las áreas, ¿sí? El cerebro, para eso hablar un poquito más, ampliar un poquito más el conocimiento de lo que es la conciencia, pues tenemos que entender un poquito acerca del, aunque sea un poco más de lo que ya conocemos de nuestro cerebro, de este órgano maravilloso que Dios creó y que es lo máximo de la creación aquí en nuestro planeta, ¿no? Entonces, el órgano que gobierna todo nuestro cuerpo, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, todas nuestras funciones fisiológicas, las gobierna también el cerebro. Por eso cuando el cerebro falla, pues empieza a fallar también los demás órganos de nuestro cuerpo, las demás funciones. Y de hecho, todo nuestro cuerpo está interconectado, ¿no? Por un sistema eh, nervioso conectivo que desde el cerebro hasta la punta de los dedos de los pies, y en cada órgano, en cada célula está actuando nuestro cerebro. De manera que, eh, pues, Dios también nos invita a cuidar nuestra salud mental, porque a veces cuidamos más nuestra computadora, nuestro teléfono inteligente celular que nuestro cerebro.
Porque decimos, no, es que este aparato es lo máximo y me costó muy caro. Pues es más lo máximo de nuestro cerebro, porque el cerebro inventó ese teléfono. El cerebro funciona como un sofisticadísimo superordenador, una superordenadora. Pesa más o menos, dependiendo de la persona, unos 1 kilo 300 gramos. Fíjate, está, bueno, es muy pesado y contiene más o menos aproximadamente alrededor de 100,000, de 100 uh, millones, 100,000, son 100,000 millones de, 100,000, perdón, 100,000 millones de células o neuronas, así se llaman las células del cerebro. ¿Cómo se llaman? Neuronas. Estas células constituyen las unidades básicas del sistema nervioso. Es lo básico, ¿sí? Lo, lo que conforma nuestro sistema nervioso en donde está también eh, del que forma parte de nuestro cerebro. En un solo segundo, para que tengamos una idea, estas células pueden procesar en un segundo, escucha. Mientras acabé de decir la palabra segundo, pues ya pasaron como 3 segundos. En un segundo, estas células, neuronas procesan hasta 200,000 millones de bytes o de bits de información. Para ello se vale de casi 100 trillones de interconexiones. Las interconexiones son las vías de comunicación, los filitos que comunican una neurona y otra. Más o menos, ¿cuántos? 100 trillones de interconexiones tenemos en nuestro cerebro. Un bit, porque decimos, bueno, ¿y qué es un bit? Bueno, es una unidad que se utiliza en la informática, ¿sí? Es la unidad mínima de información que emplea la informática, ¿sí? De ahí después siguen que los bytes y los gigabytes y los megabytes. Bueno, todo tiene que ver con capacidad y velocidad con que trabajan los aparatos electrónicos como las computadoras y los teléfonos. Bueno, nuestro cerebro más o menos puede procesar toda esa información en un segundo. La inteligencia artificial pretende o está diseñada en base a los conocimientos que tiene el ser humano de nuestro cuerpo, en este caso del cerebro. Y la inteligencia artificial pretende replicar y superar la capacidad del cerebro. ¿Qué opinan? ¿Lo logrará o no? Dice, en sofisticadas y complejas máquinas adecuadamente programadas. Pues yo creo que nunca lo va a superar, ¿verdad? Porque la computadora es la creación del hombre y el cerebro es la creación de Dios. Y el cerebro, que es la creación de Dios, es el que crea las máquinas. Entonces, pues, yo creo que nunca lo va a superar, ¿verdad? Pero bueno, se trabaja en eso, por eso es que cada día, cada año salen nuevos modelos de computadoras, de teléfonos inteligentes, porque el ser humano tiene esa capacidad de creación que Dios le dotó, ¿verdad? Para que fuera inventando, ¿sí? Científicos de la Universidad de Oxford han descubierto la parte del cerebro donde se encuentra la conciencia humana. Ya dijimos que la conciencia, que tiene que ver con el conocimiento, con la capacidad de darnos cuenta del aquí y el ahora, dónde estoy, a qué horas, la capacidad, conciencia, concede de distinguir entre lo que está bien, lo que está mal, es una cualidad espiritual, está alojada en el cerebro, la conciencia, ¿sí? Entonces, los dos tipos de conciencia están en el cerebro, pero la conciencia concede dice que se ha descubierto últimamente que está en alguna parte del cerebro, ¿sí? Por ahí está. Y vamos a ver la siguiente para ver lo que han descubierto por ahí los científicos, los neurocientíficos. Dice aquí las investigaciones eh, con muestras realizadas con escáneres de tomografías de resonancia magnética han encontrado un área de la corteza prefrontal. Por ahí tenemos una imagen de una resonancia magnética, la que está en blanco y negro, ¿sí?
Y por ahí encontraron el área donde, el lugar donde deducen los científicos, neurocientíficos, que se aloja la voz de la conciencia. Ahí está la conciencia. Esa es esa vocecita que nos está ahí no vayas, ahí no toques, eso está bien, eso está mal. Oye, sí cásate, no cásate, estudia esto. Es decir, esa vocecita que nosotros le llamamos así una vocecita que nos habla, ¿no? Pero ahorita vamos a ver qué tiene que ver todo esto con nuestro creador, ¿sí? Ahí ellos deducen que está en esa área frontal y expresan lo siguiente, dicen, hemos establecido un área en el lóbulo frontal. Ahí está en esa imagen, el lóbulo frontal es ese morado que se ve ahí al frente, en la imagen. Y hemos establecido un área en el lóbulo frontal, un área del cerebro que se sabe que está íntimamente involucrado en la organización y en los procesos de la toma de decisiones, ¿sí? En la toma de decisiones. Ahí se toman las decisiones. Ahí actúa la conciencia. ¿Sí? Ahí actúa la conciencia. Los científicos creen que esta región del lóbulo frontal es la fuente de la voz interior que nos asusa, ¿sí? Cuando nos inclinamos a tomar decisiones, la que nos aconseja, la que nos ayuda a decidir para tomar decisiones, dice, que nosotros mismos consideramos malas o buenas. Ahí está en esa área del cerebro. Entonces, si está por ahí en la conciencia, el, el, la voz que me dice, o las señales que me dicen cómo sobrevivir, cómo protegerme, cómo comunicarme, pues creo que vale la pena cuidar nuestra salud mental para que nuestro lóbulo frontal y a la vez que todo nuestro sistema nervioso esté en óptimas condiciones. Por eso es importante que el cristiano conserve su salud mental, porque allí radica nuestras decisiones, ahí radica la decisión de decidir yo, ¿acepto a Cristo o no lo acepto? De ahí ¿cómo se llama? El libre albedrío, la voluntad, etc. Entonces, está muy interesante todo esto que Dios ha creado en nuestro cerebro, en este lugar, esa conciencia. Vamos a ver la siguiente para abundar un poquito más sobre esto. Este, Hablando ya de más espiritualmente hablando, en la relación que tiene con Dios, todo esto de la conciencia con esta Isei. La conciencia con ese y C ya dijimos que es la que nos hace estar conscientes de la realidad y de nuestro aquí y ahora y en lo que estoy haciendo, dónde estoy, qué horas son, etcétera. ¿Sí? En qué región del mundo estoy y qué estoy haciendo. Pero la conciencia con C, que ya decíamos que era una cualidad espiritual, dice aquí este título que es un don universal. Es un don que Dios le dio a los seres humanos, este, a todos los seres humanos, creyentes, no creyentes. No tienes que creer en Dios para decir que tienes el don de la conciencia. O sea, cualquier ser humano vivo tiene el don universal de la conciencia. Y Dios lo puso ahí porque era la forma en que Dios se tenía que comunicar con quién, con el ser humano. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, les puso ahí en el lóbulo frontal el área de la conciencia, esa cualidad espiritual, universal, don espiritual, ese regalo. ¿Se acuerdan que les puso libre albedrío? Que les puso muchas virtudes, pero entre ellas la conciencia juega un papel bien importante en el cerebro. Porque es ahí en el cerebro y más específicamente en esa área del cerebro, en el área frontal, donde es la vía por la que Dios se comunica con nosotros.
Por ejemplo, cuando tú estás orando, está trabajando ¿qué? Ese lóbulo frontal. Y Dios te está hablando y se dirige directamente al lóbulo frontal para comunicarse contigo. ¿A través de qué? De la conciencia. La conciencia, pues, es el mecanismo por donde Dios nos habla. ¿Y qué más? ¿Qué dice ahí? Enseguida, vamos a ver. Es el medio por el que Dios nos habla. Por eso, otra vez recalco, la importancia de qué? De el cuidado atrás, del cuidado de la salud mental. ¿Por qué? Porque si yo no cuido mi salud mental con lo que como, con lo que bebo, con lo que veo, con lo que oigo, con lo que hablo, con lo que a donde voy, con lo que toco, con todos mis sentidos, ¿sí? Con mis decisiones. Si yo descuido la salud mental, puedo que llegar a enfermar mentalmente. Y entonces, cuando yo tengo una enfermedad mental, llámese ansiedad, depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, ¿cómo se llama? El trastorno límite de la personalidad, etcétera. Cualquier enfermedad mental, hasta una depresión que están de moda ahorita y más junto con la ansiedad, más de la pandemia para acá. Las enfermedades mentales nos pueden desconectar de la comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque una enfermedad mental está dañando todas las áreas de mi cerebro, todo, todas las áreas y los lóbulos frontal, occipital, parietal, ¿cómo se llama? El sistema límbico central de las emociones, el control emocional, el racional, etc. Todas las áreas de nuestro cerebro, ¿de qué? Se ven dañadas con una enfermedad mental, ¿sí? Entonces, cuando yo llego a adquirir una enfermedad mental de la que sea, la que se les ocurra o ahorita, esa enfermedad mental me va a desconectar tarde o temprano completamente de quién, de Dios. Y es lo que vemos, por ejemplo, con una persona que ustedes a veces ven en la calle que dice, ay, es que esa persona está trastornada en sus facultades mentales, es peligroso, hace cosas incoherentes, habla solo, es agresivo, etcétera. Esa persona está dañada, puede tener, no sé, qué tipo de, puede ser una esquizofrenia, por ejemplo, se me ocurre, pero puede ser cualquier problema de salud mental que lo ha sacado de la realidad, que no lo deja como ordenar sus ideas, pensar correctamente, poder elegir entre lo que está bien y lo que está mal. Por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, una vez yo tuve una paciente que se metía al baño, ahí en el hospital, se metía al baño, no a la hora del baño, sino después de la hora del baño, a cualquier hora, se metía con toda ropa, pero antes de eso se ponía el champú en la cabeza, así en seco, y se pone champú. Y luego se metía al baño y luego le abría la regadera así con toda ropa y luego le abría el agua caliente a la calientona. Entonces, tú puedes decir, bueno, ¿y por qué hacía eso? Ah, pues porque estaba trastornada de sus facultades mentales. Tenía una enfermedad mental, lo tiene. Y hace cosas que están fuera de qué, de la realidad, cosas que son incorrectas, cosas que no, que tú puedes decir, ay, eso cualquier lo sabe que está mal, ponerse el champú así o meterse con toda ropa al agua, sin regular la caliente, la fría. Ah, bueno, es que no tiene que conciencia, ¿sí? Está dañada. Entonces, por eso nosotros tenemos que cuidar mucho nuestra salud. Y si llegamos, porque ahorita vemos muchos enfermos de nuestra mente, gran porcentaje, el índice de las enfermedades mentales se ha incrementado mucho. Y entonces, si yo llego a padecer algún trastorno de salud mental, debo de atenderme inmediatamente. ¿Con quién? Con el especialista, con el profesional de la salud, con el psiquiatra, con el psicólogo,
y principalmente también con quién, con Dios, ¿verdad? Aunque no tenga mucha conciencia de Dios, con la poquita que me queda y apoyarme en las personas que me quieren y que sé que me van a guiar por buen camino para curarme de esa enfermedad. Entonces es importante porque de nuestra conexión con Dios, nuestra conexión cerebral con Dios, de nuestra conciencia, depende de nuestra vida eterna. Porque si yo no me comunico, si no pierdo mi comunicación con Dios, pues ¿cómo puedo yo saber o entender a Dios o saber qué quiere Dios de mí si no tengo conciencia, si está dañada por un problema mental? Entonces, por eso es importante cuidar nuestra salud mental. Vamos a ver la siguiente. Aquí están las alteraciones de la conciencia que les puse hace un rato. Y ya veíamos que, por ejemplo, que un estado de coma o un desmayo, una lipotimia, una crisis epiléptica, el mismo proceso del sueño, también estamos pues prácticamente inconscientes. Estamos está trabajando nada más en nuestro inconsciente, por eso es que soñamos y percibimos algunos ruidos y cosas, eh, pero de una manera distorsionada, porque no estamos conscientes. ¿Sí? Entonces, aquí hay una pregunta muy importante. Al morir hay conciencia, porque hace rato que hablamos de las alteraciones de la conciencia, no mencionamos este detalle muy importante. Al morir hay conciencia, ya dijimos, en un ataque epiléptico, en estado de coma, en un desmayo, en cualquier otra enfermedad mental, perdemos la conciencia. Pero cuando morimos, ¿hay conciencia? ¿Qué dice Eclesiastés 9, 5 y 6? Esto lo puse aquí porque es importante, porque ahorita toda la gente, casi podemos decir que el 90%, me atrevo a decir, de las personas en el mundo, creen que cuando una persona se muere, aún tiene conciencia, está consciente. Pero Dios dice lo contrario, dice, pero los muertos no saben que nada. Saben menos que una persona que está en una crisis epiléptica, saben menos que una persona que está en un estado de coma, saben menos que una persona que está dormida, saben menos que una persona que tiene un problema de salud. Dice, también han desaparecido su amor, no siente, no hay amor, no tiene odio. ¿Por qué? Porque no tiene conciencia. Y su envidia también que no la tiene. Ya no, una persona que muere ya no tiene parte en este mundo, ya no, ni en otro, ¿sí? En ningún lado. ¿Sí? Se hace en todo lo que se hace debajo de él. Pero tampoco arriba, ni abajo, ni en medio, en ningún lado, porque si cuando la persona se muere, se va al cielo, entonces quiere decir que sigue consciente. Pero aquí dice Dios que no hay conciencia, se pierde la conciencia. Si cuando estamos dormidos estamos inconscientes, ¿se imaginan muertos? ¿Sí? Aunque cuando estamos dormidos soñamos, porque por ahí el cerebro sigue medio trabajando, ¿no? O algunos aseguran, científicos dicen que trabaja aún más, ¿no? Para reponerse. Porque el sueño es como cuando tú conectas un teléfono descargado a la corriente eléctrica para que se cargue, se revitalice el teléfono. Entonces, el sueño para el ser humano, eso es, o sea, si Dios inventó el dormir para recuperar las funciones este, de nuestro cuerpo y todas las funciones que nos mantienen despiertos. Entonces, para nuestras actividades. Entonces, cuando se muere, ¿hay conciencia? No hay conciencia. ¿Sí? Ayer veía una persona cristiana y ay, me dio cosa porque es cristiana y es hasta adventista y hablaba estaba hablando de un familiar de ella
de esa persona que falleció hace un tiempo y decía ella, decía, ay, dice, mi ser amado, mi abuelita, no sé por qué, yo, pero ella decía, mi abuelita está contenta en el cielo porque está pasando esto la familia ahorita. Si mi abuelita que ya falleció, o en el caso mío ya falleció, tuviera conciencia desde el día que se murió, este, estaría contenta, sí, de las cosas buenas que me pasan a mí, pero también estaría como triste y llorando de las cosas malas que me suceden. Y Dios dice que en el cielo no hay lágrima ni dolor, ¿sabes? Ahorita tuviera conciencia, cada vez que yo paso una situación mal, mi abuelita se pondría triste y lloraría en el cielo. Y entonces, pues estamos desmintiendo la palabra de Dios. Cuando una persona se muere no tiene conciencia de nada. Eso lo asegura Dios. ¿Hasta cuándo va a volver a tener conciencia el ser humano que perdió la vida? Hasta que Cristo venga y que le vuelva a dar otra vez ese soplo de vida a su cuerpo. Y entonces va a volver a vivir y ahora con una vitalidad muy diferente a la cual murió. Porque muchas personas mueren con mucho dolor, mueren con cómo. Muchas personas mueren con mucho dolor, mueren sin, con su pierna amputada, mueren con su cuerpo deforme, mueren en un estado muy crítico. Entonces, cuando el Señor Jesús los resucite, los va a restaurar, dice, y los va a hacer perfectos los cuerpos, y el cerebro perfecto, la conciencia perfecta. Y es que la conciencia, Dios la puso en nuestro cerebro, ¿para qué? Para protección, para comunicarnos con Él, sí, ya dijimos, pero también para qué, como un medio de protección. Entonces, la conciencia tiene esas dos funciones principales, ¿sí? Protección y ¿qué? Comunicación en el ser humano. El Espíritu Santo nos habla a través de qué? De la conciencia. O sea, Dios, el Espíritu Santo no nos habla a través de repente que se oye un estruendo como a veces sucedió en los tiempos bíblicos y que Dios hablaba y se oían truenos y hablaba al pueblo. El Espíritu Santo nos habla como hoy en la actualidad a nosotros a través de la conciencia. Nos habla allí directo al lóbulo frontal y nos dice lo que está bien y lo que está mal. Miren lo que dice 1 Corintios 6:12. Todas las cosas, dijo el apóstol Pablo, me son permitidas, me son lícitas, son lícitas. ¿Pero qué dicen? Pero no todas convienen. O sea, todos me está permitido, no me está prohibido. ¿Pero qué? Pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas. Dice, pero yo no me dejaré dominar de qué, de ninguna, aunque esté permitido. ¿Sí? Está permitido el aborto, está permitido la eutanasia, está permitido el casorio de personas del mismo sexo, está permitido matar, está permitido golpear, está permitido tomar lo ajeno, está permitido. Bueno, puede estar permitido en alguna sociedad, en algún lugar, dice, pero no todo que conviene. Y yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está hablando aquí de que Dios a través de la conciencia le ha dicho lo que está bien y lo que está mal. Por ejemplo, el uso del tabaco, del fumar, ¿está prohibido en la Biblia? No está prohibido. En ningún lugar dice no fumarás. Dice no matarás, eso sí está prohibido, pero no dice no fumarás. Entonces, si no dice la palabra de Dios, no fumarás, entonces quiere decir que me es lícito, me es permitido. Pero al igual que Pablo podemos decir, pero no me conviene. Está bien, sí se permite aquí en Durango fumar, o en esta área de mi trabajo se permite fumar, pero ¿qué? Pero no todo conviene. Me está permitido, pero yo no me voy a dejar dominar por el hábito del tabaquismo, por ejemplo. Es como un ejemplo, pero
Esto quiere decir que el Espíritu Santo es el que nos dice a través a nuestra conciencia, nos dice qué está bien, qué está mal, esté permitido o no esté permitido en nuestra sociedad o en nuestra iglesia, porque hay iglesias también muy permisivas, ¿no? Que echan a perder a la feligresía, ¿sí? Siendo muy permisivos, pero si estamos bajo el poder y en comunicación del Espíritu Santo, vamos a poder ¿qué? Percibir lo que está bien y lo que está mal. Y eso nos va a proteger, miren lo que dice arriba. Aparte de que nos estamos comunicando, nos estamos protegiendo de esa cosa que para mí es dañina. Vamos a ver otra cita que viene aquí enseguida. Dice, se pierde la conciencia. Hace rato, cuando empezamos a platicar, dijimos que estamos en una sociedad que la conciencia está por los pelos. Se ha perdido, dice, o se ha cauterizado, se pierde o se cauteriza la conciencia. Dice Tito 1:15, todas las cosas que son puras, dice, todas las cosas son puras ¿para quién? Para los que son puros. Dice, más para los corrompidos e incrédulos, los que no rechazan la palabra de Dios, dice, nada le es que puro. Dice, pues hasta su mente y su conciencia están que corrompidas. Aquí habla Tito 1:15 de la conciencia. Entonces aquí dice que la conciencia se puede que corromper. Dice, su conciencia está como corrompida. No percibe las cosas puras. Cuando tú le enseñas a una persona que rechaza completamente las implicaciones de Dios, dicen, ay, ¿quién dice que eso es bueno? ¿Quién dice que eso es puro? ¿Quién dice que eso es limpio? Lo que pasa es que, ¿qué? Tiene una conciencia como corrompida. Dice, pues hasta su mente y su conciencia, dando a entender aquí nuestro Dios que la conciencia se encuentra donde en el cerebro, en la mente, está ¿qué? Corrompida. ¿Sí? Dice, pero 1 Corintios 8:7, pero no todos, no en todos, dice, hoy no en todos hay este conocimiento. Y es decir, todos tenemos diferentes grados de conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí, dice, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a sus ídolos, dice, y su conciencia, siendo débil, perdón, y su conciencia, la última frase, quiero recalcar, su conciencia, siendo débil, sé que se contamina. Entonces, quizá la conciencia no se pierde del todo, pero sí dice que se corrompe, dice, sí, se cauteriza, se encallece. Ahorita vamos a ver por ahí otras frases, dice, pero también dice que se hace como débil, se hace débil, se contamina la conciencia, ¿sí? Porque no todos tenemos ese conocimiento, ese grado también de conciencia. ¿Sí? Algunos estamos habituados a ofrecer a los ídolos y a comer lo que se ofrece a los ídolos, como un ejemplo de participar de cosas que Dios no quiere, ¿no? Esta imagen que está aquí, quise ponerle a manera de ejemplo. Esta imagen dice ahí abajo insensibilidad. Es una imagen de un pie o de dos pies, ¿no? Sí, que tienen por ahí unas lesiones, ¿sí? Que podríamos llamarle dentro de la medicina este pie, un pie diabético, ¿sí? O una úlcera varicosa o no sé, ¿sí? Pero este tipo de lesiones que no sanan, que regularmente se desarrollan en las personas diabéticas con problemas circulatorios, aunque no son diabéticos, sedentarios, con ciertos hábitos de todo tipo, alimenticios y de vida incorrectos, van dañando, ¿sí? El sistema eh, circulatorio que alimenta cada una de las células de nuestro cuerpo. En especial, en este caso, las más alejadas de nuestro corazón y de nuestro centro del cuerpo, que son que los pies.
y también los dedos de las manos, ¿verdad? Pero más alejados del centro de nuestro cuerpo está que está los pies, más alejados de nuestra bomba, de nuestro corazón, que es el que avienta de un bombazo, de un latido con cierta fuerza, avienta la sangre para que recorra todo el cuerpo y luego vaya a algún lugar y se regrese. Bueno, esa agua va, perdón, esa sangre va oxigenada, por eso se ve roja, ¿verdad? Es la sangre arterial. Y luego regresa por las venas de una sangre desoxigenada ya, por eso las venas se ven azules, ¿verdad? Azulitas, y la sangre de las venas es más oscura. La sangre de las arterias es rojo vivo, brillante, porque lleva mucho oxígeno. Y ese oxígeno va a todos los rincones de nuestro cuerpo. Cuando por un problema de salud yo daño ese sistema circulatorio, entonces principalmente en los pies se pierde, que dice aquí, la sensibilidad. Y tú puedes traer esas heridas que están ahí, esas lesiones, y no te das cuenta. Y a veces te quitas el zapato y dices, ay, esta ampollota, pues a qué horas me salió, ni me la había visto, pero ni me duele, pues por eso no la habías visto, porque no te duele. Hay insensibilidad. Este es un problema de salud físico, ¿verdad? Pero un problema de salud espiritual, un problema de salud, este, pues sí, espiritual, y que tiene que ver también con lo cognitivo y con la conciencia, este, nos indica que también, al igual que los pies pueden perder sensibilidad, por eso es que una persona diabética, por ejemplo, aparte de que está dañada ya de sus ojos y ya no ve bien, empieza a cortar las uñas y se lesiona y ni se da cuenta que se produjo una cortadita. Y luego esa cortadita, como no hay buena circulación, empieza a complicarse y al último puede terminar en un pie amputado, que le quitan sus piernas. De la misma manera, la conciencia nos protege. Y cuando yo tengo mi conciencia sana, en comunicación con Dios, estoy vitalmente, espiritualmente, sano, entonces mi conciencia me hace distinguir entre lo que está bien, lo que está mal, y eso me protege no solamente mi salud física, sino mi salud espiritual, y cuido esa comunicación con Dios. Pero cuando yo empiezo, ¿sí?, a dañar, ¿sí?, mi conciencia, entonces empiezo a perder comunicación con el Creador, y entonces vienen resultados muy malos, ¿no? Y decimos, ay, ¿por qué Dios permitió esto? ¿No? Pues es que no tuviste la suficiente conciencia para tomar buenas decisiones, y entonces te desprotegiste, porque la conciencia te protege. Te desprotegiste tu organismo, tu salud, tu conducta, tu situación laboral, escolar, etcétera, familiar. Entonces, me gusta ilustrar con esta enfermedad, ¿sí?, cómo se pierde la sensibilidad en un miembro del cuerpo, así se pierde la sensibilidad también de las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Por eso es que cuando vemos una persona, por ejemplo, con mucha necesidad y pasamos de largo, como ¿se acuerdan? El sacerdote aquel, pues, de la parábola del buen samaritano, aquel publicano y aquel sacerdote que pasaban de largo, porque no tenían que sensibilidad, no tenían que, en otras palabras, conciencia de la situación de aquella persona herida, tirada en el... Hasta que pasó, ¿qué dice? Un buen samaritano que tenía una comunicación perfecta con Dios, y Dios le indicó, ¿sabes qué? Párate, ayúdale, etcétera. Entonces, para que nos vaya bien, yo debo de tener mi conciencia bien. Y eso se mantiene ejercitándola en esa comunicación con nuestro Dios, ¿sí? Si Dios deja de comunicarse con nosotros, estamos fritos, ¿sí? Todas las cosas, perdón, esto ya lo leímos, estos textos. Vamos a ver la siguiente. La siguiente diapositiva dice la conciencia, igual hablando de protección y comunicación. Dice, en los últimos tiempos, algunos
dice Pablo, le dice a Timoteo, abandonarán la fe. Ojalá que usted y yo no estemos ahí, porque estamos en los últimos tiempos. En los últimos tiempos sí estamos, pero que no estemos en los que abandonarán la fe para seguir, ¿a qué dice? A inspiraciones engañosas, inclusive a qué? A doctrinas diabólicas que se han metido a la iglesia, ¿sí? Inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas sin duda se han metido en todas las iglesias, en todas las iglesias cristianas. Tales enseñanzas provienen de qué? De embusteros, engañadores, hipócritas, que tienen como la conciencia endurecida. No hay sensibilidad, ¿sí? Como el pie diabético, está endurecida la conciencia, está como cauterizada. 1 Timoteo 4:1 y 2, ahí nos habla, teniendo la conciencia que cauterizada, es decir, quemada ya, insensible. La conciencia como endurecida, como los callos. ¿Se han fijado que ustedes ya los callos ya no duele? Por ejemplo, en un guitarrista cuando empieza a enseñarse a tocar la guitarra, le salen callos en la parte de los dedos, aquí en la parte frontal, abajito de las uñas, salen callos porque la cuerda lastima, ¿verdad? Pero, y duele mucho cuando estás enseñando, cuando dejas mucho tiempo de tocar. Pero luego sale callito de tanto estar toque y toque, practicando. Y entonces, después de un tiempo, ya no te duele. Es más, inclusive hasta te puedes picar con una aguja la punta de los dedos, las que tienen callo, nada más. Te puedes picar ahí tantito con una aguja y no sientes nada porque está encallecido. Entonces la conciencia también se encallece, ¿sí? Se cauteriza, se endurece. Encallecimiento, ¿qué hiciera endurecimiento? Un callo es una induración, una superficie de la piel que se hizo como dura. Entonces, en los últimos tiempos va a haber mucha gente de esa. Tenemos que cuidarnos de ellos, pero también que también debemos de cuidar esta conciencia para no ser nosotros parte de ello. ¿Sí? Siguiente. Y estar protegidos pendientes el regreso del Señor Jesús. El ayuno es una práctica no necesariamente religiosa, puede ser por motivos terapéuticos de salud, por motivos políticos del ayuno, por motivos o simplemente porque se te pasaron la hora de la comida, porque estás ocupado, etcétera. El ayuno se puede dar por muchas razones y causas, ¿no? Por muchos propósitos también, pero el ayuno, hablando espiritualmente, el ayuno que Dios aconseja, dice que es una de las herramientas principales para qué, para comunicarnos con Dios. A veces creemos que el ayuno es para agradar a Dios. Ay, voy a ayunar para que Dios me cure eh, mis riñones. Voy a ayunar para salir de esta deuda. Voy a ayunar porque mi hijo está enfermo. Voy a ayunar porque la iglesia va a tener conferencia. Y creemos que ayunar es para agradar a Dios y lo que Dios nos conteste una oración. No, el ayuno que dice que es una herramienta principal para comunicarnos con Dios. Para eso es el ayuno, para comunicarnos con Dios. Con un estómago vacío tú puedes comunicarte con Dios a través de tu ¿qué? Conciencia. ¿Sí? El ayuno espiritual es la abstinencia de alimento para dedicarse a finalidades o fines espirituales, hablando del tipo de ayuno espiritual. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Dice, conducir a una lucidez, ¿sí?, de nuestra conciencia espiritual plena y facilitar esa comunicación profunda con Dios. Dice, el organismo no utilizará energía para la digestión, o sea, está interrumpido ahí. Cuando nosotros comemos, toda la energía de nuestro cuerpo se concentra en nuestro aparato digestivo para procesar esos alimentos para la digestión y repartir. Cuando el estómago está vacío, dice, no utiliza energía para la digestión. Así que el cerebro tendrá más que energía para reflexionar en las cosas espirituales, tomar mejores decisiones. Es una práctica religiosa voluntaria que exige pureza de vida y excluye que
exige pureza de vida, sí, de obediencia a Dios, pero también porque tú no puedes agradar a Dios con un ayuno donde estás intencionalmente desobedeciendo a Dios. Dice, y excluye la exhibición, es decir, que no debemos de andar presumiendo que estamos ayunando. Por ejemplo, cuando hay una junta de iglesia para nombrar personas, dirigentes, regularmente los citamos aquí a las 4 de la tarde, hermanos, para la junta. Y entonces llegamos todos bien tripones con una comida abundante que disfrutamos y llegamos y entonces a tomar decisiones para la iglesia de Dios. Es una junta, es para tomar decisiones. Y entonces vamos atiburrados de comida, nuestro cerebro está embotado porque no hay irrigación cerebral, toda la energía está concentrada en el sistema digestivo. Y entonces, pues tomamos malas decisiones. Y entonces ponemos de jefe de diáconos al borrachito de la iglesia, y etcétera, ¿no? Es a manera de broma, pero tomamos malas decisiones. Nuestra mente, nuestra conciencia debe estar completamente despejada para las cosas, toma de decisiones importantes, ¿sí? La palabra de Dios es el medio, dice, es que, ¿cómo dice? La palabra de Dios es medio comprendida, ¿sí? Por todos, ¿sí? Por nosotros. Contimás dice, si cada cual, dice, bueno, si cada cual proclamara un ayuno para su propia alma, para mi beneficio, para estudiar la palabra de Dios, para orar, para confirmar tu oración, para una petición, para una decisión, para leer libros de ayuda espiritual, para obtener un conocimiento más claro de la palabra de Dios, ¿no? Dice la escritora Elena de White, inspirada por Dios, el pueblo de Dios tendría más salud y más fortaleza espiritual, más conocimiento, más comprensión espiritual de lo que ahora manifestamos. ¿Qué les parece? El ayuno, bien, todo lo que nos puede ayudar. A todo esto nos puede ayudar el ayuno. Dice, nada logrará el ayuno y la oración mientras el corazón esté separado de Dios por una conducta errónea, porque tenemos una mala conciencia, ¿sí? Una conciencia sana te hace conducirte o tener una conducta correcta, ¿sí? Tomar una decisión correcta. Y entonces el ayuno y la oración vienen a ser de más beneficio junto con una conciencia saludable. El despertar de la conciencia es una frase que se utiliza por ahí en el terreno de la psicología, y ya con esto vamos a ir terminando. Dice, el despertar de la conciencia es un proceso fundamental en el crecimiento espiritual de una persona. Esto lo dicen los psicólogos, ¿eh? Dice, en el proceso que, en el crecimiento espiritual, ¿sí? O sea, los profesionales de la salud mental también se interesan en la cuestión espiritual del ser humano, porque saben que somos cuerpo, mente y espíritu. Somos un organismo triuno, ¿verdad? Dice, entonces, dice, implica el despertar de la conciencia como lo maneja la psicología. No estamos ahorita hablando de lo bíblico, ¿sí? Dice, implica tomar conciencia de nuestras emociones y pensamientos, así como de acciones que influyen en nuestra vida diaria. Nos invita a cuestionar nuestras creencias limitantes y a buscar un mayor sentido de propósito y significado de nuestras vidas. Despertar de la conciencia a medida que profundizamos en este viaje de crecimiento espiritual, nos damos cuenta de que estamos conectados con algo o alguien más grande que nosotros mismos. Dice, nos permite liberarnos de viejos patrones de pensamientos, de ideas erróneas, de, de pensamientos, ¿cómo se llaman? Obsesivos, compulsivos, ¿sí? Entonces, el despertar de la conciencia, hablando en el terreno de la psicología, nos permite liberarnos de esos pensamientos, de esos patrones de pensamiento y comportamiento porque nos limitan, ¿sí?
nos interrumpe nuestras actividades cotidianas, nos retrasa, abriendo así la puerta a un mayor bienestar emocional. Y bueno, esto dice del despertar de la conciencia, la psicología. Pero dijo por ahí este escritor Víctor Hugo, miren, me gustó esta frase, dice, la conciencia es, en resumen, que la presencia de Dios en el hombre. Me gustó mucho esta frase porque esto resume todo lo que hemos estado platicando hasta aquí. Inclusive el pensamiento psicológico que pues, se expresa aquí, pues tiene similitud con la cuestión espiritual, ¿no? Lo que nosotros queremos obtener de enseñanza en esta mañana. Y como esa frase de Víctor Hugo me gusta para resumen, dice, la conciencia es la presencia de Dios en el hombre. Es decir, no está Dios en mí, no tengo que conciencia. Y entonces hago todo mal, actúo mal, etcétera, ¿sí? Entonces estamos en una sociedad descompuesta, sí. ¿Por qué? Porque no tenemos la presencia de Dios en nosotros. Hablando en general, ¿sí? Cada persona es única y puede estar o no estar conectada con Dios. Pero hablando de la sociedad en general, somos una sociedad corrompida, encallecida de nuestra conciencia, ¿sí? Así es que la conciencia, que no se nos olvide, es para, Dios la puso en nuestra mente, en nuestro lóbulo frontal, para nuestra protección y para comunicarse con quién, con nosotros. Y es solo Cristo el que aviva o renueva o revitaliza o sana esta conciencia, conciencia con C, ¿sí? Dice, dice Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha, se ofreció a Dios, dice, Él limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios que Dios dice. ¿Quién es el que puede limpiar nuestra conciencia? Eh, Restaurar nuestra conciencia para nuestra protección y podernos comunicar correctamente con Dios. Solo quien, Cristo, ¿sí? El trabajo que hizo Cristo al derramar su sangre por nosotros limpiará nuestras conciencias. Por lo tanto, Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones, o nuestra, quiere decir nuestra qué, nuestra mente, nuestro cerebro, en otras palabras, nuestra conciencia. Purificada nuestra conciencia, porque aquí dice purificados los corazones de mala que conciencia. Corazones quiere decir cerebros, ¿sí? De mala conciencia. Y llevados, y lavados, perdón, los cuerpos en agua pura. Hebreos 10:22. Finalmente, vamos a recordar el texto que leímos al principio, 1 Timoteo 1:19. La invitación en esta mañana de nuestro Dios es: conserven que la fe y mantengan limpia que la conciencia. Dijimos que el único que la puede mantener limpia, ¿quién es? Cristo. Que tenemos que tener esa comunicación abierta, estrecha con Cristo a través de nuestra conciencia. Pero hay para que se mantenga como limpia la conciencia. Dice aquí, porque por descuidarla, la conciencia, ¿sí? Algunos naufragaron en qué? En la fe. Que mi deseo y oración en esta mañana es que todos los que estamos ahorita reunidos, bueno, junto con nuestros seres queridos, cuando venga el Señor Jesús, no nos halle naufragando en la fe, nos halle firmes en la fe, porque tuvimos una comunicación correcta con nuestro Señor Jesús a través de la conciencia, y que cuidamos nuestra salud mental para fortalecer también nuestra comunicación con nuestro Dios. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz sábado. Bendiciones.